El Maestro dijo a sus apóstoles: miren que los mando como ovejas en medio de lobos. Sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. No se fíen de la gente, porque los van a entregar a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En el momento se les sugerirá lo que tiene que decir. No sean ustedes los que hablen, el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 16 al 23. ¿Cómo cumplir bien la misión de un apóstol? ¿Cómo sabe un apóstol y los elementos, los de juicio, los criterios para cumplir perfectamente su misión? Sabiendo que no es fácil cumplir la misión porque está el peligro del mundo, la persecución, la envidia de los demás. Entonces Jesucristo da unas buenas recomendaciones para un buen misionero, cómo cumplir excelentemente una misión. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 10 de julio, año 2020. Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará, quien es pobre, quien es limpio será libre y tendrá paz. Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad, empieza a caminar. Cumplir perfectamente la misión. Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Al ubicarse en ese capítulo 10, automáticamente viene el pensamiento del discurso de la misión, el sermón de la misión. Y si es el discurso de la misión, sería muy terca la persona que crea que puede hacer una buena misión en la iglesia sin tener en cuenta las recomendaciones de su maestro. O una persona que crea que yo sé cómo se hace la misión y no necesito que me expliquen esto. O una persona que hace las cosas contrarias a lo que está diciendo el texto del Evangelio, según San Mateo capítulo 10, versos 16 al 23. Hay varias actitudes que son prácticamente virtudes de un misionero. Una persona que quiera ser misionero debe preocuparse primero por mirar las virtudes de un misionero, trabajarlas, pedirle a Dios esa gracia. Necesito esta gracia porque yo quiero ser misionero, o porque yo quiero ser un buen sacerdote, una gran religiosa, quiero ser un buen laico, una excelente persona. Necesito que usted me dé la mano para yo ser un buen misionero con las virtudes. Jesús, en el capítulo 10, según San Mateo, recomienda virtudes como la prudencia, como la humildad, como la sencillez de corazón, como estar atento al peligro. Eso es una virtud, estar vigilante, no dejar que el peligro llegue así tan facilito, no darle espacio, no pisar la cascarita, no dar la oportunidad, no dar el espacio. Todo eso lo recomienda el Evangelio en ese capítulo 10 de San Mateo. Y estar atento a posibles persecuciones, a las hostilidades y a las denuncias. ¿Cómo hacer en ese estilo? Es necesario entonces, primero, no confiar en la propia seguridad de la persona. Uno es un ser humano. Somos débiles, fallamos. No todo, en todo momento estamos bien fuertes. La Biblia tiene toda la razón. No confíe en su propia fortaleza. Esté atento y vigilante en las situaciones críticas, en las situaciones peligrosas, en las situaciones agresivas. Entonces, cuando usted entienda eso, dice la Santa Biblia, entonces encontrará en Dios la ayuda y la solidaridad. Qué sabia es esa frase del Evangelio
cuando dice no hablen ustedes por ustedes mismos. Los que hablen el Espíritu de Dios hablará por ustedes. No se adelante. No crea que usted puede controlar la situación. La situación no se puede controlar tan fácilmente, sino que aprenda a ser una persona virtuosa para ser un excelente misionero con la base de la prudencia y de la confianza en Dios. El Papa Francisco, en el Angelo Regina Cheli, un 26 de diciembre del año 2020, el Papa Francisco decía la coherencia de vivir como cristianos. ¿Cuál es la coherencia de vivir como cristianos? Para acoger verdaderamente a Jesús de Nazaret, ¿cómo se hace? El testimonio. Testimoniar a Jesús con humildad, dice el Papa. Se trata de dar testimonio del Maestro, hacer la voluntad del Maestro, seguir las recomendaciones del Maestro, dice el Papa Francisco. En un servicio silencioso, dice el Papa, sin miedo en ir a contracorriente y pagar en persona, sino que estamos llamados a dar testimonio, a tener una coherencia de vida, decía el Papa Francisco en ese Ángelus. Es una gracia que hay que pedirle a Dios, ser coherentes, vivir como cristianos. Esa debe ser una preocupación de todos nosotros, cualquier persona que tenemos fe y pertenecemos a la Iglesia Católica y de alguna manera evangelizamos en cada uno a su manera, debería ser una preocupación general, universal, la coherencia. Dice el Papa Francisco, es una gracia que hay que pedirle a Dios de vivir coherentes como verdaderos cristianos. El Papa emérito Benedicto XVI, un 24 de abril del año 2005, celebró la Eucaristía para la imposición del palio y la entrega del anillo del pescador, propio de los obispos, propio del Papa. Y en esa ocasión dio ese mensaje el Santo Padre, Benedicto XVI, y lo primero que dijo es, yo no les voy a presentar un programa de gobierno, y lo hizo muy bien. Prudencia, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 10. Sean prudentes, los mando como ovejas en medio de lobos. Sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Ahí el Papa aplicó el precepto bíblico. Cuando inició su homilía, en ese momento, no voy a presentar un programa de gobierno, ni les voy a decir, y aquí llegó el Papa Benedicto XVI y esto va a cambiar la Iglesia Católica y la cosa va a funcionar por este lado. No, eso lo hace una persona atrevida, que le falta humildad, sencillez y gracia de Dios. No, tenemos un Papa que dio ejemplo desde el primer día que fue Papa. El primer signo, dijo el Papa, es el palio, que es tejido de lana, que se pone sobre los hombros de la persona. Y es un rito antiquísimo que tiene la Iglesia Católica de los obispos de Roma que llevaban en el siglo IV el palio, que es considerado como una imagen del yugo de Cristo que el obispo lleva. Todo obispo lleva su palio, el siervo de los siervos de Dios, y toma sobre sus hombros el yugo de Dios y aprende a hacer la voluntad de Dios. Entonces a mí no me nombraron obispo, yo no puedo pararme ante un público a decir, no, aquí la cosa va a cambiar. No, vengo a hacer la voluntad de Dios. Capítulo 10, Evangelio de San Mateo. Un excelente misionero es una persona muy humilde que se dedique a hacer la voluntad de Dios. Ahí lo aplicó el Santo Padre Benedicto XVI, hablando del palio y no de un programa de gobierno. Entonces se puso a hablar del palio. En la segunda parte habló del signo del pescador, del anillo del pescador. Y decía el Papa en esa ocasión, el segundo signo con el cual la liturgia representa el comienzo del ministerio petrino es entregarle el anillo del pescador. ¿Y para qué le entregan ese anillo? ¿Para qué sirve colocarse ese anillo en la mano, en los dedos? Es la llamada de Pedro a ser pastor, decía el Papa Benedicto en esa ocasión. Es la llamada cuando el Evangelio habla de la pesca abundante
Después de una noche en que no encontraron nada, lanzaron las redes sin éxito, los discípulos se vinieron a la orilla y el maestro se les aparece y les dice, lancen la red. No podían con la red, había 153 peces. Mi verdadero programa de gobierno, dijo el Santo Padre Benedicto XVI, es hacer la voluntad que Dios me manda a hacer. No seguir mis propias ideas, sino ponerme junto con la Iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor, dejarme conducir por Dios. Oigan ese discurso tan súper bueno del Papa Benedicto el día de su posesión como el representante de Cristo en la tierra, el sucesor de Pedro, el que tiene el palio y el que tiene el anillo del pescador. Ese es mi programa de gobierno. Hacer la voluntad de Dios, no seguir mis propias ideas. Perfecto. Así habla el Evangelio. Y el Evangelio nos pide a todos nosotros, sacerdotes, laicos, grupos, movimientos apostólicos en nuestra iglesia, el Evangelio, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Eso que dijo el Papa, hacer la voluntad de Dios y no creer que yo tengo mis propias ideas.